Soy Fernando Vacas, músico, pese a lo que me pese, porque nunca realmente por mi corta edad, por mi carácter, nunca me he querido creer que me podía dedicar a eso. Y ahora, pues, por las cosas de la vida, pues, digamos que dedico cada segundo de mi día a día a la música y a todo lo que la rodea. Soy el responsable de un sello discográfico que es local, que nació en Córdoba, pero que tiene carácter y vocación internacional. Al principio nosotros empezamos sacando los discos solo en España, nos costó muchísimo trabajo, pero a partir de entonces pues ya nuestros artistas, nosotros mismos como músicos y nuestros discos salen en todas partes del mundo, desde Japón, desde Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Portugal y en todos los países donde nos quieren acoger. El sello se llama Eureka y empezó siendo una idea muy loca mía de intentar controlar la música que hacíamos nosotros y de cuidar hasta el último detalle cómo la hacíamos, el proceso que seguía y hacia dónde iba y a las personas que la querían comprar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el lenguaje que iba discurriendo en aquel entonces, hace como unos 10 años, en la industria discográfica era cada vez más patético, se miraba menos la calidad y sobre todo pues hacía menos caso al pueblo, a las personas que realmente les gustaba la música. Entonces pues decidimos crear un sello con la ayuda de... No solo soy yo el responsable de Eureka, sino el responsable son todas las personas que desde el principio apoyaron la idea, tanto amigos como familia, como allegados y enamorados de la música, tanto en Córdoba como en España. Y a partir de ahí creamos un sello que al final combinaba varios planteamientos. Por un lado, la grabación de las canciones y la composición, porque nosotros somos artistas, somos músicos y nos dedicamos a la música y la amamos enormemente por encima de todas las cosas. Con lo cual es el primer principio. Grabación de música, lanzamiento discográfico a nivel español y ahora ya internacional, por suerte, y después el control también de nuestras composiciones a nivel editorial. Y desde hace unos 6 años tenemos una coedición con una multinacional con la que de vez en cuando nos aprovechamos y a la vez ellos se aprovechan de nosotros, que se llama Sony EMI Music. Siempre me he considerado una persona, digamos, comprometida con la ciudad, porque he nacido aquí y pese a viajar mucho, pues siempre he intentado seguir conservando aquí mi lugar en el mundo, mi residencia y mi estado espiritual. Con lo cual, pues bueno, pues nos hemos implicado desde el principio pues, en el proceso de la capitalidad cultural que siguió Córdoba en 2016, que al final, pues por lo que fuera no ha salido, pero la idea y las personas siguen estando aquí presentes en la ciudad. Y bueno, tengo que decir que Córdoba pues, es muy peligrosa porque te tienes que implicar en la ciudad, pero también a veces tomas distancia. Quiero decir esto porque es muy difícil a veces el tener inquietudes y el estar viviendo en una ciudad, digamos, local o de provincias como es Córdoba. Pero eso precisamente te hace tener la tranquilidad y el reposo suficiente como para tener a lo mejor las mejores ideas del mundo, con lo cual no es tampoco tan mala cosa. Para mí, Córdoba, ¿qué supone? Pues primero el lugar de nacimiento y a la ciudad a la que más quiero del mundo y sobre todo por mis condicionantes de trabajo como músico, que estoy siempre viajando mucho y produciendo y colaborando con diferentes artistas de otros países, pues para mí supone primero un lugar de reposo, el descanso del guerrero como yo le llamo, y después sobre todo un lugar para concentrarme y concentrarnos todos y crear de una manera bastante tranquila, cosa que por ejemplo en Madrid no tienes, porque en Madrid el ritmo es súper espídico, se trabaja a mucha velocidad, tienes mucho entretenimiento, no te da tiempo casi a ir de un sitio a otro de la ciudad porque ya pierdes medio día
y eso pues en Córdoba, por ejemplo, no lo tenemos. Hay mucho más silencio y sobre todo he visto que hay una especie de espejo y tal. Creo que te puede servir como espejo espiritual porque te puedes escuchar a ti mismo. Bien, cuando yo fui invitado a esta conferencia, a esta charla, estoy viendo el cronómetro, qué bien, qué inteligente. Cuando fui invitado a esta charla, realmente al principio no sabía exactamente a qué venía. Después, una vez que he estado aquí con vosotros, hemos estado en el patio y ya os he conocido un poco, pues sí me he dado cuenta que soy una persona que sí que puede cuadrar en este planteamiento y que a lo mejor puede aportar algo siempre de un punto de vista muy personal. Para mí el concepto de Crossroads es o como decía, había un músico bluesman de toda la vida, digamos el primigenio, se llama Robert Johnson, que dijo que él no sabía tocar la guitarra hasta que de pronto en un cruce de caminos, en un crossroads, se encontró al diablo y le enseñó a tocar la guitarra. Y de entonces ya pues es el guitarrista bluesman más famoso de toda la historia. A Bob Dylan dicen que le pareció, dice que le pasó, que le pareció algo parecido. A mí no sé si me ha pasado todavía, pero lo que sí es verdad que poco a poco y con el tiempo pues sí he ido teniendo más confianza en mí mismo y ahora pues lo que hago lo hago con mucha más fuerza y a lo mejor tiene más resonancia. Crossroads para mí es un punto en el espacio y en el tiempo en el cual se pueden cambiar una serie de planteamientos, de cuestiones y de cosas que a un nivel regular y habitual pues no se tienen en cuenta. Y la verdad que bueno, sí que he tenido muchos cruces de camino en mi vida, sobre todo, entre otras cosas, porque yo de pequeñito quise ser músico, me gusta mucho Paco de Lucía, el flamenco, pero como era zurdo, en la época en la que vivíamos, en el estado en el que vivíamos antiguamente, pues los zurdos no estaban bien vistos y no había guitarras flamencas para zurdos. Después quise ser pintor, pero bueno, pues la verdad que no se me daba mal, ganaba los concursos típicos y tal, pero por condicionantes desfavorables económicos de mi familia, pues no pudo ser. Y al final, pues como no pude ser ninguna de esas dos cosas, pues dije, bueno, pues voy a estudiar una carrera, ¿no? Que es lo que se suele hacer en Córdoba. Y estudié agronomía, ingeniería, especializado en economía, pero al final, por unas cosas u otras de la vida, volví a la adolescencia a la música y desde entonces ahí ya me he quedado. Y de ser un agrónomo, que la verdad que la persona que estaba aquí antes lo ha resumido bastante bien y el planteamiento lo tiene bastante claro, pues pasé de ser un ingeniero a ser un músico. Pero no hay tanta diferencia, porque al final es lo mismo una cosa que otra. Lo único que hay que tener es arte para llevar el día a día y poco más. Entonces, bueno, pues me considero, al final me he ido considerando un afortunado, primero porque me dedico a lo que me gusta y después porque intento hacerlo cada día posible y realidad. Y sobre todo afortunado porque he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que me han enseñado muchísimo, sobre todo a las personas mayores y sobre todo a la gente del campo, que yo creo que son las más sabias que hay en la faz de la Tierra. Aunque todos pensemos en términos globales y términos completamente abiertos a todo tipo de mercado, creo que el pensamiento y el conocimiento local te hace saber mucho sobre lo que te pasa a ti, que es muy importante, para proyectarlo sobre el exterior. ¿Quién soy, por qué me dedico y a qué me dedico? Yo recuerdo y por eso he traído el disco porque le gustaba mucho a Carlos, que yo creo que esa es una de las razones por las cuales me han invitado. El disco es un crossroads o un crossover de música, un choque frontal entre lo que es la música del flamenco y la vanguardia o el rock o el folk americano. Yo recuerdo una de las cosas que siempre al final con los años me ha hecho mucho tilín y me ha hecho darme cuenta de cómo soy, fue una vez en un coche, un paseo que estaba dando con mis tíos. Tenía dos tíos, uno era músico y me quería vender la moto de la música. Y otro pues era un poco más fantástico y me quería vender la moto de los juegos, ¿no? De los pistoleros, los indios, de los juegos, de los clics. Entonces me acuerdo que íbamos en el coche y me dijo uno de ellos, dice, ¿tú qué quieres para tu cumpleaños? Y me miró así, ¿no?
¿una guitarra o una diligencia? Y el otro dijo, bueno, eso es verdad, ¿tú qué quieres para tu cumpleaños? ¿Una guitarra o una diligencia? Y entonces, claro, yo decía, una guitarra me gusta mucho. Una diligencia también me gusta mucho. Entonces me pusieron ahí una tesitura que tenía que decidir entre o el juego o la música, o algo así parecido. ¿Qué pasa al final? Tardé medio segundo y después al final terminé contestando una diligencia. Decidí el jugar más que dedicarme a la música. Al final, con el tiempo, creo que eso fue un acierto por mi parte porque la música, si la tienes dentro, la vas a seguir teniendo y la vas a explorar y la vas a sacar. Pero el jugar es muy, muy, muy importante para una persona normal, como yo, y sobre todo una persona normal que vive en estos tiempos en los cuales tienes que cargar de herramientas para inventarte todos los días las cosas que te pasan o que no te pasan, pero que te hagan tener inquietud y tener ilusión y el seguir peleando. Al final, pues, ¿qué pasó? Que hace unos 5 años pues me vi en Tucson, que es el oeste, digamos. El oeste donde está el lejano oeste, donde salen todas las películas, el desierto, los caballos, la diligencia. Y entonces estuve allí, en Tucson, tocando la guitarra, rodeado de diligencia y de desierto y de pistoleros y de indios, con lo cual yo dije, joder, pues al final va a parecer que todo lo que me contaban de pequeño al final me ha pasado. Pero insisto que yo creo que lo más importante siempre es tener la capacidad de jugar y seguir siendo niño, porque eso es un tesoro que nunca nadie nos lo va a quitar. La música a mí me ha ayudado mucho porque me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, de viajar mucho. Creo que es un alimento del alma muy, muy importante y que también me ha hecho darme cuenta que Córdoba es una ciudad importante, con mucho peso a nivel mundial e histórico, pero que siempre hay que mirar hacia afuera y hay que darse cuenta de lo que está pasando en el exterior, porque hay muchísimos mundos, no solo el mundo de la corredera o el mundo de, no sé, de nuestro barrio o el mundo de nuestro bloque de amigos, que es muy importante, sino que también pasan muchas cosas fuera y siempre hay que empaparse. Y sobre todo, mientras más salgamos fuera, más nos vamos a dar cuenta que Córdoba es una ciudad importante en la cual, desde mi humilde punto de vista, hay que cambiar una serie de pilares, entre los cuales, pues, yo creo que este tipo de conferencias lo hace temblar un poco y me deja un poco más tranquilo, por lo menos que veo que hay gente que tiene inquietudes y ganas de cambiar las cosas. Todas las vivencias que he tenido me han servido mucho, desde la época en la que pintaba, con mi amigo Víctor Barrios y Pablo Prieto. Esa manera de pintar, esos colores, me han hecho que a mi música le ayudara a darle otra pátina y no pensar solo en notas musicales, sino también en colores. Y bueno, el haber estudiado una ingeniería me ha dado la posibilidad de tener un mamotreto sónico o una cantidad de melodías o de letras, a lo mejor que podrían ser una patata caliente, y de pronto ordenarlo y convertirlo, pues, en un exquisito puré de patata. Yo creo que la ingeniería, tanto la música como la poesía y todo tipo de arte, es exactamente lo mismo. Es las ganas que tengas de hacerlo y, según ya tu filtro, pues el sacarlo de una manera o de otra. Entonces, insisto otra vez, me siento afortunado. Yo recomendaría mucho, después de revisar un poco en internet este tipo de conferencias y el ámbito y el objetivo que tienen, una película que a mí me hizo pensar mucho y me hizo decidirme a través del camino que quería seguir. Se llama El Manantial, una película de King Vidor, de Fountainhead en inglés, y protagonizada por Gary Cooper en los años 50, y es la vida de un arquitecto que nunca se da por vencido hasta el último segundo, y en el último segundo cuando de pronto no es que se le aparezca la Virgen, sino que se le aparece lo que se le tiene que aparecer, que es el reconocimiento personal y el triunfo del individuo sobre el sistema, porque no nos engañemos. Vivimos en un sistema que tiene unas reglas muy bien instauradas, sobre todo por la gente que tiene el poder, y son las personas o el individuo los únicos que son capaces de cambiarlo. Y aquí, por lo que veo, pues hay alrededor de unos 100 individuos que son bastante válidos como para iniciar ese camino. Yo animo a todo el mundo a que piense en eso y que lo lleve a cabo.
Mi vida, ¿cómo es? Peculiar, es una vida difícil, divertida también, está llena de saltos, está llena de viajes y a veces cuando no puedo viajar por temas de trabajo o por temas económicos, porque los artistas también, digamos que no siempre tenemos para comer y eso lo tenemos que saber y no siempre un artista es el que se sube al escenario, se pone borracho y después se va por ahí a ligar o no sé qué, ¿no? Un artista es una persona que cada segundo de su día está pensando en su arte, en su música y lo da todo y no tiene ni sábado, ni domingo, ni lunes. Entonces, pues cuando a veces no se puede viajar o no se puede tener algo fuera de la ciudad, por ejemplo, pues entonces dejo que la gente se me acerque a mí e intento mostrarle al mundo cómo es Córdoba, cómo son la gente de Córdoba y cómo es la música en Córdoba. Cosa que también creo que resulta bastante atractiva a nivel global, lo local, lo nuestro. Utilizo las raíces como principal instrumento de modernidad o de vanguardia. Creo que hay que saber muy bien con qué estás trabajando y el pasado que estás utilizando para decidirte y lanzarte al futuro. Y después pienso que Córdoba es una ciudad que está llena de arte, pero sí que desde la reconquista de los Reyes Católicos merece la pena que se le dé una vuelta y que se vuelva a intentar recuperar la ilusión y la inquietud que siempre ha tenido el florecimiento cultural de esta ciudad. Terminando ya pues esta pequeña charla, que creo que iba entre 3 y 18 minutos y me quedan 55 segundos, decir que, bueno, pues en la actualidad estoy trabajando por gente como Solea Morente, Howard Gelf, Steve Shilly, Sonic Youth en Nueva York, John Parrish, Raimundo Amador, La Negra, la familia Montoya, de Loli y Manuel, y un largo etcétera de grupos internacionales que cuando vienen a la ciudad y vienen al estudio salen encantados. Y por supuesto, pues mi grupo actual ahora, Prislala, que estamos tocando por ahí, nos vamos a México dentro de poco y estamos ahora grabando una serie de canciones en estudio que cuando termine la charla esta pues tendré que seguir trabajando. Decir que animo a todo el mundo a que tenga inquietudes, que cumplan sus sueños, que no es ni sueño americano ni sueño antiamericano, sino que son sus propios sueños y que hay veces en los que el que uno gane o el que los demás ganen es un vencer la batalla para todo un pueblo. No hace falta que uno gane para que otro pierda, sino que a lo mejor ganando una persona pueden ganar mucho. Y yo creo que apoyándonos, como decía antes mi compañero, ingeniero de antes, creo que estamos en el mundo de la economía del compartir, que al fin y al cabo es lo más positivo que se puede hacer y lo más consecuente. O sea que si tenéis después en el café alguna pregunta, pues os la puedo contestar y si no, nos tomamos el café y si traen un chupito, pues nos lo tomamos también. O sea que muchísimas gracias.